Bienvenidos a la segunda parte de este capítulo 5, aerodinámica del vuelo. Siguiendo con las 4 fuerzas que actúan en un aeroplano en vuelo, y después de haber visto las de sustentación y empuje, vamos a avanzar al concepto de resistencia. La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo en su movimiento relativo con respecto a la masa de aire. Hay 2 tipos de resistencia: la resistencia parásita y la resistencia inducida. La resistencia parásita tiene mucho que ver con su nombre, el hecho de que no está vinculada a beneficio alguno en favor de la aerodinámica del vuelo. Y se compone de 3 distintos tipos de resistencia parásita: la resistencia de forma, por interferencia y por fricción o rozamiento. Y la resistencia inducida, por el contrario, es una consecuencia de la producción de sustentación. Por lo tanto, se la considera como el costo, el precio de la sustentación. La fórmula empírica de la resistencia, habiendo tenido presente, como lo hicimos, la de sustentación, cambiando los coeficientes de sustentación, como vimos en el primer caso, con el de resistencia, la resistencia total es igual al coeficiente de sustentación por la densidad del aire, por el cuadrado de la velocidad, por la superficie alar, dividido 2, o 1/2 de la densidad del aire por cada uno de los demás factores que multiplican. La resistencia de forma, que es la primera de las clases de resistencia parásita, tiene que ver con la forma justamente de el objeto que se opone al avance, a la dirección de la corriente de aire, y a la cantidad, el área de superficie que está expuesta. Por lo tanto, aún independientemente de la forma, cuanto mayor es el área de exposición de un objeto al avance, mayor va a ser la resistencia. Y colaborando también significativamente la forma, el diseño que tenga ese objeto. Pero en una primera instancia, el corte transversal, el área que está expuesto a el avance de un objeto en la corriente de aire, tiene muchísimo que ver, y este es el caso de estos 3 aeroplanos, que, con lo que se demuestra que mayores superficies expuestas a la corriente de aire van a producir mayor resistencia de forma. Pero una misma superficie, un mismo área expuesto a la corriente de aire, si imaginamos esta tabla, una tabla rectangular de esta altura, expuesta a una corriente de aire que se desplaza de derecha a izquierda, en el sentido hacia la izquierda, va a generar una resistencia al avance altamente significativa en su frente, y de inclusive mayor magnitud debido a la turbulencia que una forma como esta se opone a la corriente de aire. Si por el contrario, con una misma sección, lo que cambiamos es la forma del objeto, ya la corriente de aire por delante y por detrás del mismo va a tener un comportamiento tal que va a producir una resistencia total dada por este vector ya bastante inferior a el caso anterior. Si aún allí a esa esfera de igual diámetro le colocamos en su parte posterior un carenado
determinado, vamos a minimizar significativamente la turbulencia detrás del flujo de aire, detrás de ese objeto, con lo cual la resistencia total vamos a lograr con ese diseño que sea aún inferior, y más aún menos resistencia al avance va a ser si a ese carenado se lo agregamos adelante del objeto de la misma forma. De manera que no solamente el área frontal que se opone en la dirección de movimiento, sino que la forma que adopte es absolutamente significativa para este tipo de resistencia, lo cual nosotros podemos verificar con los carenados con que se recubren habitualmente algunos trenes de aterrizaje fijos, etc. Por lo tanto, confirmemos que si esta es la resistencia de forma, también la parásita está conformada por la de interferencia y de fricción. La resistencia parásita por interferencia es aquella que se produce cuando la corriente de aire encuentra ángulos en las superficies del objeto que se desplaza en el aire, concretamente en este caso un aeroplano, y esa resistencia por interferencia representa que las corrientes de aire, cuando encuentran formas anguladas, se produce en ellas o detenimiento, estancamiento de la corriente de aire, cambio de dirección, de sentido, vorticidad, en definitiva, interferencia que genera resistencia mayor, cada vez mayor, cuanto menor es el ángulo que forman esas partes del aeroplano, como montantes, tren de aterrizaje, el encastre del ala, etc. Esa es la razón por la cual también se generan el diseño de carenados, ya no solamente para una cuestión de forma, como lo vimos en el tren de aterrizaje, sino para que esa resistencia por interferencia, al tener las líneas de corriente en esos encastres angulares, a tener una solución más armónica para el choque de la corriente de aire contra esos ángulos sea menor, y por lo tanto reduzca las interferencias por esta razón. Muy significativa y muy típica en los encastres del ala, razón por la cual van a ver que muchos aeroplanos tienen un carenado muy significativo, que hace que las inmediaciones de ese encastre alar sean estéticamente muy armónicas, pero que no para una solución estética, sino para mitigar los efectos de la interferencia, de la resistencia por interferencia. El caso concreto, son pocas veces que se ve un encastre de ala sin un carenado que minimice la corriente de esos filetes de aire. Y la tercera composición de la resistencia parásita, que es la corriente la resistencia por fricción, es aquella que se produce por fricción en las superficies del aeroplano, en lo que es todo tipo de recubrimiento del mismo, en cuanto a remaches y cualquier tipo de pequeñas perturbaciones en el acabado de las superficies que recubren las partes del aeroplano. Si imaginariamente pusiéramos una poderosa lupa en el borde, en el estrados, en la parte superior de un perfil, veríamos que un perfil de ala
visto habitualmente pulido, limpio, hasta brilloso, pulido, siempre va a tener una determinada rugosidad en donde la velocidad de la corriente de aire disminuye en las inmediaciones más próximas al contacto con esa superficie, y eso genera, debido a las características de fricción y de viscosidad que tiene el aire, esta resistencia al avance por fricción. Debido a lo cual, obviamente, cuanto más pulida y suave es la superficie de un aeroplano o de un objeto que se desplaza en el aire, menor va a ser la resistencia por fricción y viceversa. Cuanto más rugosa sea por remaches, líneas de nervaduras que se le hacen en la superficie de los comandos o en alguna superficie del avión para darle más resistencia a un comando, por ejemplo, a una superficie de comando, o la propia rugosidad producida por suciedad, insectos adheridos a las superficies de un aeroplano, produce una mayor rugosidad de esas superficies y por lo tanto un incremento de la resistencia parásita por fricción. Mayor rugosidad en la superficie de los cuerpos producirá mayor resistencia por fricción o rozamiento. Esto hace que, en cuanto a la resistencia parásita conformada por estas tres partes o tipos de resistencia, de forma, de fricción y de interferencia, hagan que la resistencia total con relación a la velocidad del aeroplano, cuanto mayor es la velocidad, se incrementa significativamente y de manera exponencial la resistencia parásita. Por lo tanto, la resistencia parásita en un aeroplano es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. A una velocidad de 100 nudos voy a tener una resistencia determinada. A 200 nudos voy a tener 4 veces más. Al haber duplicado la velocidad, se cuadruplica la resistencia parásita debido a que es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por otro lado, hay un fenómeno producido por la alta presión en términos relativos que hay en el intra-2, en la parte inferior de un ala, respecto a la relativamente baja presión que hay en el extra-2, en la parte superior de la misma. Razón por la cual llega un momento que las moléculas del aire en un ala finita, porque en algún momento el ala termina, por más grande que sea la envergadura alar, la longitud que hay entre los dos extremos de punta de ala, que se llama envergadura, cuanto mayor sea, menor va a ser este tipo de fenómeno, pero tarde o temprano el ala se termina. Donde termina el ala hay una tendencia de ese aire, en el caso del ala izquierda de un avión, que tiende permanentemente a pasar del intra-2 al extra-2, a subirse al ala en el extremo de la misma, lo cual, debido al movimiento relativo que tiene este móvil en la masa de aire, no es exactamente así perpendicular a las líneas de corriente, sino que se produce una vorticidad en forma de cono con una rotación en sentido horario en el ala izquierda y en sentido antihorario en el ala derecha, y cuyo diámetro de ese cono de vorticidad que se produce detrás del aeroplano, el diámetro de ese cono aumenta progresivamente y siempre con una componente descendente detrás del aeroplano.
razón por la cual eso produce esa vorticidad, como vimos que todo tipo de vorticidad detrás de un objeto expuesto al movimiento en una masa de aire genera vorticidad y eso es resistencia. Esta vorticidad genera una gran resistencia que en alguna medida suele ser mitigada en algunos diseños con las winglets o aletas de puntera de ala o bordes marginales, distintos recursos aerodinámicos para, dependiendo la performance de la aeronave, etcétera, mitigar los efectos inevitables de la vorticidad que se produce al generar sustentación. Cuestión que no sucede si no se generara sustentación alguna. En un aeroplano con un perfil alargue absolutamente simétrico y con un ángulo de ataque nulo, no habría sustentación alguna y por lo tanto al no haber sustentación no existe la resistencia inducida. Lo que pasa es que mientras querramos volar vamos a necesitar sustentación y mientras tengamos sustentación va a haber resistencia inducida por esta razón que hemos mencionado. Hay algunos fenómenos atmosféricos y otros de recursos visuales, ópticos, que pueden, mediante los cuales se puede llegar a visualizar esa vorticidad, en este caso, detrás de una aeronave realizando tareas de aeroaplicación, es absolutamente evidente. En cuanto a la resistencia inducida causada por esta vorticidad a lo que nos hemos referido, sí, en las abscisas crece la velocidad hacia la derecha y en las ordenadas la resistencia se incrementa a medida que nos vamos para arriba en la ordenada. Con la resistencia inducida sucede exactamente lo inverso que con la parásita respecto a la velocidad. Cuanto menor velocidad tengamos, mayor resistencia inducida. Por lo tanto, en el caso de la resistencia inducida, es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Cuanto mayor velocidad tenemos, vamos a tener menor resistencia inducida, como lo podemos ver aquí. Respecto a este fenómeno de la vorticidad, es tan significativa que actualmente es el único elemento que más restringe la separación entre aeronaves para el tránsito, para el control de tránsito aéreo, porque esa vorticidad que se genera a partir de los extremos de ala hacia abajo y hacia atrás de la aeronave que la produce, suele tener hasta 3 millas de influencia detrás de una aeronave en crucero y desarrollar un espesor de entre 500, preventivamente habría que considerar 1000 pies. En general se recomienda considerar que detrás y abajo de una aeronave, sobre todo tratándose de una aeronave de gran porte, la vorticidad va a tener un efecto hasta como mínimo 3 millas detrás de ella y 1000 pies por debajo de la misma. Con el mismo criterio, en el momento de la rotación de una aeronave de gran porte y en el momento de su toque posterior a la aproximación, en el aterrizaje, va a haber una vorticidad en las inmediaciones de la pista que la aeronave que va a operar detrás de ella tiene que tener muy en consideración. En el caso de alguien que venga a aterrizar después de el aterrizaje de una aeronave, debería aterrizar delante de lo que esta aeronave lo hizo, y en el caso de aterrizar después del despegue, hacerlo lo más detrás posible
de la aeronave que acaba de despegar. Esta es la razón por la cual en los planes de vuelo, en la presentación del plan de vuelo, hace muchos años, cuando empezó a tener mucha importancia los incidentes y accidentes y algunas fatalidades como consecuencia de este fenómeno, las autoridades agregaron en la presentación del plan de vuelo oficial un casillero, un parámetro, que es el valor de la estela de turbulencia, que es de acuerdo a una gama de peso máximo de despegue de los aeroplanos, mediante la cual se la califica en low, L de low, medium, M de medium y H de heavy, y para que tanto el control de tránsito aéreo como el resto de las aeronaves que escuchan una comunicación, las aeronaves heavy tienen la obligación de, cuando reportan su posición, se reportan en el control de tránsito aéreo, además del tipo de aeronave, matrícula, deben agregar la consignación de heavy. Y de vuelta, desde el punto de vista técnico y humano, hoy la única condición que restringe la separación entre aeronaves es la estela de turbulencia. A altitudes relativamente altas, la estela de turbulencia se desarrolla de esta manera que vimos, y en una aeronave viéndola en un corte transversal volando de frente. En un corte transversal, pero con la aeronave de costado, esta misma vorticidad produce que haya una inclinación detrás de la aeronave por la componente descendente que tiene esa vorticidad, que hace que la componente de la sustentación total tenga una inclinación determinada hacia atrás, siendo que va a tener una componente de fuerza aerodinámica que se oponga al peso y otra transversal a la cuerda aerodinámica, que va a ser la de la sustentación. Con lo cual se da lugar a un determinado ángulo que representa la resistencia inducida. La componente transversal de esta fuerza aerodinámica total es una componente hacia atrás, o sea, hacia que el incremento de resistencia. Por el contrario, en inmediaciones del suelo, la vorticidad tiene mucha menor magnitud. Por lo tanto, en un corte transversal de frente, vemos que la magnitud, la intensidad de la vorticidad disminuye. Con eso disminuye la resistencia inducida a baja altura, porque esta componente descendente, al disminuir la fuerza que la produce, disminuye la pendiente, y por lo tanto la componente transversal que resta, que la componente que se agrega a la resistencia, es menor. Esto está asociado a que este cambio de la resistencia inducida a baja altura explica lo que sucede en el denominado efecto suelo. Dentro del efecto suelo, que tiene lugar desde la superficie hasta una altura igual a la envergadura del ala de cada aeroplano, dentro de esa capa imaginaria que tiene lugar el efecto suelo, esto representa que dentro del efecto suelo, como vemos, hay, por disminución de la vorticidad y disminución de la pendiente descendente de la línea de corrientes detrás del ala, se genera una disminución significativa dentro del efecto suelo de la resistencia inducida, para lo cual
la velocidad y el empuje que vamos a necesitar para tener un mismo resultado van a ser menor. Respecto al empuje requerido, si la línea llena es fuera del efecto suelo, o sea, en condiciones normales, volando a relativamente alta altitud, y dentro del efecto suelo, volando dentro de una capa de aire paralela a la superficie igual o menor a su envergadura del avión, para obtener una velocidad determinada dentro del efecto suelo. Para obtener esta velocidad yo voy a necesitar este empuje, y sin el efecto suelo voy a necesitar un empuje mayor. Y respecto al coeficiente de sustentación que voy a lograr con un determinado ángulo de ataque, lo mismo. En la aerodinámicamente hay muchísima más eficiencia dentro del efecto suelo. Dentro del efecto suelo, con este ángulo de ataque, yo voy a tener este coeficiente de sustentación. Sin embargo, para tener el mismo, fuera del efecto suelo, yo voy a necesitar un mayor ángulo de ataque. Por lo tanto, el aeroplano va a volar más, va a necesitar un menor ángulo de ataque y un menor empuje dentro del efecto suelo. Dentro del efecto suelo se requiere menor empuje y menor ángulo de ataque para obtener la misma velocidad y la misma sustentación respectivamente. Esto hace que, si repetimos, el diagrama de la resistencia parásita, conformada por la resistencia de forma, por interferencia y fricción, resistencia parásita, y en el mismo diagrama ahora combinamos la resistencia inducida en la línea azul y punteada más grueso, vamos a obtener la resistencia total, la curva verde de resistencia total, como consecuencia de la interacción de las dos. Y es muy significativo aerodinámicamente el punto de menor resistencia, el punto de menor resistencia total, que coincide con el punto donde se cruzan la resistencia parásita y la inducida, y que si seguimos para abajo, en las abscisas de la velocidad, en el eje de la velocidad, nos va a estar representando una velocidad que es muy significativa porque representa la velocidad de resistencia mínima en un aeroplano de reactor, y la velocidad LD máxima, la de máxima relación sustentación resistencia, pero a su vez en un aeroplano a hélice, propulsado a hélice, esa velocidad que representa la mínima resistencia total significa la velocidad óptima de planeo, y a su vez significa la velocidad por debajo de la cual se está volando en lo que se denomina región de comando inverso, región de reverse command, región de volar en el revés de la curva o volar en segundo régimen. Todas esas son las definiciones del vuelo en una región por debajo de la velocidad de LD máximo o de mínimo resistencia al avance. En esta condición de donde la resistencia es mínima, esta velocidad es la de óptimo de planeo, y en aeroplanos propulsados por hélice, a la velocidad de mínima resistencia se obtiene la que coincide con la de máximo alcance. Por eso es la velocidad óptima de planeo. Es la velocidad a la que el aeroplano va a volar mayor distancia en planeo, sin empuje. Por otro lado, el peso es la combinación de la gravedad, que es la fuerza de atracción sobre todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra,
multiplicada por la masa de un determinado cuerpo. Y como todos sabemos, la fuerza de la gravedad no necesariamente es igual en todos los puntos del planeta, sino que varía con la latitud, siendo que el radio polar, o sea, el radio que hay, la distancia que hay entre el centro de la Tierra al polo, es menor que el radio ecuatorial, es 21 kilómetros menor, porque la Tierra es esferoide, está achatada, relativamente achatada en los polos. Esto hace que esos 21 kilómetros más cerca que está el polo que el borde de la Tierra en el Ecuador, en los polos, o en la medida que nos acercamos a los polos, la atracción de la gravedad sea mayor, con lo cual un cuerpo de la misma masa va a estar atraído en los polos a razón de 9,838 metros sobre segundo al cuadrado, y en el Ecuador 9,788 metros sobre segundo al cuadrado. El promedio es 9,8, y por convención muchas veces se toma 10 metros por segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad, como genéricamente, pero en tren de ser estrictos y conceptualmente desde el punto de vista académico, el peso, que es igual a la masa por la aceleración, va a depender de la masa del cuerpo y en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, en un ascenso en donde tengamos una trayectoria cuyo viento relativo sabemos que es paralelo a la trayectoria, pero de sentido opuesto y de igual magnitud, cuando nosotros necesitamos ascender, vamos a necesitar mayor empuje que con el mismo peso que veníamos soportando, porque a la componente del peso se va a sumar una componente transversal en el sentido de la resistencia, que es la componente de peso que se va a oponer a la sustentación. Viéndolo de otra manera, si yo tengo una trayectoria como la graficada, porque estoy en ascenso, la sustentación, que va a ser transversal siempre a la cuerda aerodinámica del perfil, ahora va a tener una componente hacia atrás. Al tener una componente hacia atrás, esa componente va a representar que para tener una fuerza de sustentación que iguale, o en este caso supere el peso para yo poder ascender, voy a tener que vencer la componente en el sentido de la resistencia que se me va a sumar. Por lo tanto, esa componente del peso me va a obligar a tener que incrementar mi fuerza sustentadora total para que la misma sea superior al peso. Nuevamente, va a tener mucho que ver en todo esto nuestro viejo amigo el ángulo de ataque, que recordemos es la diferencia angular entre la cuerda aerodinámica media y el viento relativo. Por lo tanto, un ángulo de ataque relativamente bajo va a tener esta configuración para un vuelo de alta velocidad. Si yo, sin cambiar ninguno de los otros componentes de la sustentación, para mantener vuelo recto y a nivel no acelerado y estable, necesito bajar la velocidad a un nivel de crucero normal, no de alta velocidad, voy a tener que aumentar mi ángulo de ataque. Y si quiero disminuir aún más mi velocidad, voy a tener que aumentar el ángulo de ataque. Espero que todas las consultas que puedan generarse
las podamos discutir en el grupo de WhatsApp, por mail, antes de comenzar el próximo encuentro presencial, etcétera, de manera que nos vemos próximamente, y lo mismo si tienen alguna duda con la autoevaluación de esta segunda parte del capítulo, no vayan a dudar en lo más mínimo en contactarme. Un abrazo grande y gracias por todo.